Figueroa se formó aquí en nuestra universidad, hizo la licenciatura, el doctorado y comenzó su brillante trayectoria investigadora en la UMA. Por tanto, es un motivo para mí de muchísima alegría. Yo fui además profesora de ella, entonces podéis imaginar que hay también emoción, no solamente desde el punto de vista de la alegría que me puede producir como profesora todavía de la UMA, intelectualmente recibirla, sino también emocionalmente. Es muy importante, ahora se investiga la historia de las emociones, pues tenerla aquí con nosotros. Matilde un día decidió hacer las Españas y las Europas y las Américas, y llegó a ese Santorum que consideramos que es la Universidad de Harvard como profesora invitada, y a otras muchas universidades americanas y europeas. En las Españas, desde Málaga, desde la UMA, llegó a Madrid, y bueno, pues en Madrid ella ha trabajado en la MED y trabaja desde hace muchos años en la Universidad Carlos III. Es profesora titular, pero atención, está acreditada como catedrática desde hace demasiados años, sin embargo, pues, digamos que desde el punto de vista del funcionariado, de lo que es la estructura académica de aquella universidad, pues haya podido tomar posesión plenamente, tenga ese disfrute de la cátedra, que sin embargo viene ejerciendo por sus tareas docentes, por sus tareas de gestión, por su labor de investigación, por sus muchísimas publicaciones desde hace muchos años. Si las publicaciones son, como todos sabemos, es un índice de lo que se trabaja, pues imagínense que Matilde tiene ya más de 100 publicaciones a lo largo de su vida académica, pero bueno, ha hecho gestión tan difícil desde mi punto de vista. Debe ser, porque yo no me he dedicado a eso y valoro mucho a las personas que sí que han dedicado su tiempo a ello, ha hecho gestión, forma parte de instituciones muy importantes desde el punto de vista de lo que es la historia contemporánea y la memoria histórica en este país, en el que tan importante es la memoria, tan combatida está siendo también desde algunos sectores. Entonces eso la honra. Ella ya en el 2005, que se nos antoja un poquito lejano, entró, fue fundadora de la Cátedra de Memoria Histórica con el profesor Julio Arostegui, maestro muy recordado, que tantas veces visitó Málaga y que bueno, en calidad de alumnas o de alumnos, estudiantes y penenes que éramos entonces, acudíamos a escucharlo, bien a la Facultad de Letras, sus conferencias, o viene al Ateneo de Málaga, tanto vale ese recuerdo también para el que ha desaparecido Julio Arostegui. En esa línea, Matilde Figueroa es desde 2019 línea de la investigación de la memoria local del Centro de Memoria Histórica, que lleva muy bien de la mano el profesor catedrático de la Universidad de Almería, Fernando Martínez, y sus líneas de investigación que son muy coherentes con su trayectoria docente, incluso con esta trayectoria de representaciones, cargos institucionales, pero vinculados a la investigación, pues nos da buena medida de mucho que ha trabajado, personas con una gran capacidad de trabajo, con muchísima vocación y con muchísimas horas, estoy segura que le dedica cada día a sus clases, a su investigación, a la gestión, etc. Ella es profunda conocedora de la España contemporánea del siglo XX. Si queremos acotar un poco más, de ya pasado siglo, pues es una experta, una
contemporánea, experta en la época, que va desde la guerra civil, el franquismo, sobre todo su tesis la afrontó sobre el franquismo, hasta prácticamente el mundo actual, pero con plena dedicación a la dictadura y a lo que luego fue la transición democrática. La represión, por tanto, es un tema sobre el que hay que seguir insistiendo, pese a que algunos sectores no les guste y quieran pasar páginas sobre ella. La represión, la figura de Franco, las relaciones internacionales son algunas de las líneas. El exilio, atención, el exilio, va a hablar sobre Isabel Oyarzábal y su exilio al otro lado del Atlántico, son líneas que ella trabaja, son experta en una profunda conocedora sobre Isabel Oyarzábal, como estoy diciendo, pues tiene varias publicaciones, sobre todo una central, que fue premiada en el 23 Premio Internacional Victoria Kent de la Universidad de Málaga, precisamente con un estudio sobre Oyarzábal, una biografía que ella muy bien, tratándose de una figura poliédrica como es Isabel Oyarzábal, pues, se ciñe a algunos elementos de esa identidad subjetiva y colectiva, política de Isabel Oyarzábal. Ese libro sobre todo la afronta desde el punto de vista de la diplomacia, el trabajo difícil que tuvo que llevar a cabo en un tiempo verdaderamente en el que hacer diplomacia tenía doble o triple mérito en una España en guerra. Aborda también su trayectoria periodística, aborda su trayectoria militante, y esto es muy importante en una Isabel Oyarzábal poliédrica, como decía antes, con muchos yoes, una subjetividad y una conciencia colectiva donde lo mismo destaca la Oyarzábal juvenil, que quería ser actriz, que de hecho hizo sus pinitos en el mundo, en los escenarios, hasta la Isabel Oyarzábal moderna, mujer moderna y feminista, la Isabel Oyarzábal desclasada de esa alta burguesía malagueña que toma partido por las clases sociales más desfavorecidas ya en los años 20, sobre todo en los años 30, la Isabel Oyarzábal política, que milita en el Partido Socialista Obrero Español, la Isabel Oyarzábal exiliada, que también va a conocer esa otredad inmensa que representa el exilio. Yo creo que escuchar a Matilde hoy va a representar una lección, que vamos a dar una lección sobre este personaje malagueño tan plural, absolutamente plural e importante en la historia de las mujeres, pero también en la historia contemporánea de España durante prácticamente más de la mitad del siglo XX, hasta que fallece en el último tercio del siglo XX. Muchas gracias a Matilde por haber hecho este vuelo. Matilde está siempre trabajando, siempre viajando, siempre publicando. Yo sé que hace hueco, pero que lo hace con especial cariño, porque viene a Málaga, que es su tierra, y porque viene a su casa, que es la Universidad de Málaga, donde la valoramos, la apreciamos mucho y la queremos cuando quiera. Bueno, la generación de intelectuales que escribió y que creó cultura a principios del siglo XX vivió en un periodo de transición entre lo decimonónico y la modernidad. El contexto precisamente de la época intersecular generó un torbellino de ideas en torno a lo hispano, al imperio perdido, la tradición y también la crisis de identidad individual y colectiva
posterior a la crisis del 98. Un pensamiento que desde luego influyó en las mujeres de la llamada Edad de Plata de la cultura española y también de la denominada generación de las modernas, tomando ese concepto que Shirley Mangini mencionó, creó para referirse a ese conjunto de mujeres que rompió con las normas tradicionales de relegamiento al ámbito doméstico y con la desigualdad, y un conjunto de mujeres que también abrió caminos que conducían al progreso. Ellas dejaron atrás el siglo XIX, pretendiendo con ello cerrar los hábitos que las ataban e impedían su emancipación, una cuestión que se observa en las contradicciones y paradojas de sus obras. Fueron mujeres muy prolíficas, precisamente fruto de vivir a caballo entre esas dos épocas. Estas mujeres, como algunas de las que tenemos aquí, entre otras, además de las que ustedes ven, pues Luisa Carnés, Ernestina de Champursin o la malagueña Victoria Kent, por señalar solamente algunas, nacieron casi todas a finales del siglo XIX y sus años más sobresalientes coincidieron con los años 20 y 30, teniendo su momento más destacado en los años de la Segunda República y su momento más trágico en los años de la Guerra Civil y del exilio. Un exilio que privó a las generaciones de españoles de estar formados bajo su tutela. Su trabajo intelectual giró en parte en torno a España y la mujer, un binomio vinculado de forma sutil y profunda al compartir adversidades heredadas desde antaño. Para muchas de ellas el derecho a la educación fue prioritario al derecho al voto, y esta prelación se justificaba en la firme creencia en que atesorar formación superior era la única vía de regeneración de España. En este periodo de finales del siglo XIX y principios del XX es en el que se entiende el perfil de Isabel Oyarzábal. Su identidad es la suma de un compendio de circunstancias, experiencias y de especialidades profesionales que constituyen una figura de mujer poco habitual. Isabel era malagueña, pionera, avanzada para su época, polifacética, autodidacta, una mujer que optó por la modernidad, por la adopción de actitudes y comportamientos rupturistas, y que entendió la tradición como un legado que había que respetar y que conservar, pero en ningún caso practicar en la vida cotidiana de principios del siglo XX. Ella cultivó el teatro, la escritura autobiográfica, el discurso, el ensayo, el artículo corto, la columna periodística, es decir, una gran variedad de estilos y de actividades hiladas por varios ejes centrales de pensamiento renovador. En sus obras ella exhibió una gran fortaleza y sobre todo expresó su convicción acerca de la igualdad intelectual de la mujer y del relevante papel que ella podía desempeñar en la sociedad, aunque no fuera visible. Su posicionamiento ideológico transcurrió desde el conservadurismo propio de las familias burguesas malagueñas de la época hasta un intenso compromiso político con la izquierda a partir de la década de 1920. En la actualidad contamos con bastantes estudios sobre ella, poco a poco se la conoce con gran profundidad, además han sido unos estudios en los últimos años, estudios muy recientes. Tenemos la traducción de hace tiempo de sus dos libros autobiográficos, I Must Have Liberty, He de tener libertad, y también la segunda autobiografía publicada en Estados Unidos en el año 45, titulada Rescoldos de libertad. Contamos también con las investigaciones de Olga Paz, de Amparo Quiles, de Pilar Nieva, que han desentrañado aspectos distintos de su biografía y de su obra literaria. Estas publicaciones revelan qué reflexiones realizó sobre el entorno social y político en el que vivió y qué ideología ella defendía, especialmente vinculada a todos aquellos principios que de alguna manera representan los derechos humanos. Su biografía es ya hoy en día bien conocida y se podría sintetizar de la siguiente manera. Como tienen ustedes aquí, entre el año 1878 y 1918, que son los primeros 40 años de su vida, fue una mujer burguesa de provincias, ella de Málaga, con una influencia formativa muy importante de su madre, que era escocesa, protestante,
y educada en un ambiente, por tanto, más liberal que el de otras españolas coetáneas. Era una mujer con cierto espíritu renovador que se asienta en Madrid en el año 1905, se casa, tiene hijos y comienza su integración profesional en el ámbito del periodismo y también su integración social en el ámbito del asociacionismo femenino de los años 20, que, como sabrán, pues era un asociacionismo de mucha fuerza y muy renovador. La etapa segunda, 1919-1939, será la de una mujer de un creciente reconocimiento público y de la adquisición, como he mencionado antes, de un compromiso político, como lo demostrará con plenitud durante los años republicanos. Esta segunda etapa corresponde a la forja definitiva de su identidad como periodista, feminista, activista a favor de los derechos sociales y también como una mujer vinculada decididamente al republicanismo de izquierdas. Finalmente, el último tramo de su vida, el tramo del exilio, al cual se enfrenta con 60 años, ella llega a México sin nada. Una mujer de 60 años en el año 39 era una mujer mayor, como digo, sin nada, todo lo dejó en Madrid y se enfrenta a la obligada tarea de compatibilizar una nueva vida con el peso y el compromiso de su vida anterior. Fue un tramo muy prolífico como escritora, no tanto como fue el periodo anterior de mucho reconocimiento público, mucha actividad social, sino el tramo del exilio, insisto, con ya 60 años, va a ser el tramo de su vida más prolífico como escritora, ya que fue el periodo en el que redactó los 2 volúmenes de su autobiografía, pero también novelas y otra obra que permanece inédita, permanece sin publicar, en parte custodiada en la Universidad Autónoma de México. Como he señalado al principio, podemos considerarla como integrante de la generación de las modernas, precisamente por la reivindicación de los derechos sociales, políticos, educativos y por la adopción de actitudes rupturistas con los comportamientos tradicionales. Sin embargo, al contrario de otras mujeres de su generación, como la también malagueña Victoria Kent, o María de Maeztu, o Zenobia Camprubí y otras muchas mujeres, pues ella no realizó estudios superiores y su formación en consecuencia fue autodidacta. En cambio, ella aprovechó notablemente lo que significó el aprendizaje de una lengua extranjera, el inglés, que lo aprendió en casa, se hablaba en casa, sus viajes a Escocia, a Inglaterra, a Estados Unidos y a Canadá, y todo lo que conllevó el hecho de mantener contactos con sufragistas británicas, con hombres y mujeres del teatro y del espectáculo, así también como de sus lecturas. Ella aprovechó igualmente lo que suponía la mera observación de su entorno, especialmente se fijaba en las desigualdades en las que vivían las clases trabajadoras. Pero hemos de destacar que no tenía una base teórica sólida, forjada en el ámbito de la educación superior. Con una edad madura para la época, es decir, con 23, 25 años, ella comenzó a expresar sus ideas a través de su obra periodística y literaria, fruto tanto de su perfil como del marco de dedicación de muchas mujeres de su época que estaban insertas en el triángulo más prolífico de la historia de España, como fue el del periodismo, la literatura y la política. Ahora bien, ¿en qué medida se reflejó la influencia de la tradición española en la obra de Oyarzábal y en qué medida se reflejó la anglosajona, ¿no?, que es el tema que ocupa estas jornadas? Bueno, pues vamos a verlo ahora, pero adelanto de entrada que mi tesis es que el pensamiento anglosajón, el pensamiento liberal no revolucionario, el parlamentarismo, la democracia, los valores de los derechos humanos son las ideas que se traslucen en sus escritos periodísticos y literarios y también el pensamiento que practicó en su vida profesional. Fue un pensamiento que aprendió de sus lecturas, de sus contactos con intelectuales de la época y en sus numerosos viajes, como he citado, a Gran Bretaña y al mundo transatlántico. Y ella lo aplicó al espacio y a los debates nacionales, al espacio hispano, a esa España sobre la que tanto reflexionó
y para la que quería un régimen de libertades y de derechos sociales en igualdad de condiciones para hombres y mujeres de todas las clases sociales. Ella aprendió los valores de la democracia, de las libertades, por esos vínculos con ese mundo transatlántico, e intentó ver el modo en que se podían adaptar o acomodar a la cultura española. Bien, de entrada, por tanto, al no tener una formación teórica sólida, no es el pensamiento de María Zambrano, no es la formación de Victoria Kent, por ejemplo, por citar solo a las dos malagueñas. Sus obras son de gran sencillez y sus planteamientos se enmarcan en el contexto de su identidad, es decir, una burguesa bilingüe integrada en la sociedad elitista de la capital, cosmopolita e implicada en la política progresista que en los años 30 traería la Segunda República. Las temáticas más abordadas, más tratadas en sus ensayos y textos periodísticos, responden a reflexiones sobre la mujer, la educación, las desigualdades sociales y la libertad, abordados en ocasiones de forma independiente y en otras ella mezclaba sus pensamientos porque obviamente los asuntos de mujer, educación, desigualdad y libertad están enlazados. Si bien por necesidad de obtener ingresos económicos, a veces en su obra, sobre todo en su obra periodística, se advierte el tratamiento de aspectos, digamos, más frívolos, como la moda, la belleza y el teatro, una afición que nunca abandonó, incluso hasta en los años de su senectud muy avanzada en México. Pero incluso estos temas más frívolos a veces solo lo fueron en apariencia, porque ella intentó conectarlos con propuestas sociales y educativas. Y vamos a comentar ahora un poco estos temas. En primer lugar, su pensamiento sobre la mujer. Creo que se puede comprobar la influencia del mundo sufragista, anglosajón, feminista, en el planteamiento que ella hizo sobre la necesidad de que la mujer adquiriera derechos que hasta el momento le estaban vetados y la necesidad de tener independencia económica como la única posibilidad de tener autonomía frente al padre o al marido. Podríamos decir que se adentra con fuerza en esa idea, aunque ella ya lo había manifestado con anterioridad, en torno a los años de la Primera Guerra Mundial, como otras muchas mujeres de su época, y cuando está ocurriendo, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, el gran debate sobre la cuestión feminista. Isabel se formó y escribió sobre estas problemáticas participando activamente en asociaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la ANME, en 1918, y en el Consejo Feminista de España, del cual fue su presidenta desde el año 1920. En este año ella participó como delegada en el 7º Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer, que se celebra en Ginebra, y además presidió la Liga Femenina Española por la Paz y la Libertad en el área de la mujer y el niño. En Ginebra ella tuvo la oportunidad de escuchar a mujeres de muchos países que reflexionaban acerca de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, la situación económica y social de las mujeres y la desigualdad. Los debates en estos ámbitos le sirvieron para ser consciente y para reflexionar sobre el hecho de que la caridad hacia los pobres que ejercían, por ejemplo, las clases altas y también la Iglesia Católica, pues no eran actividades suficientes para solucionar este problema de la desigualdad social y de la pobreza. Ella consideraba que existía un problema de injusticia con los trabajadores, que en realidad eran los que más contribuían a la economía nacional y sin embargo eran los que menos recibían a cambio. Una injusticia que era claro que estaba más acentuada para el caso de las mujeres, generalmente trabajadoras en unas pésimas condiciones laborales. En el marco de la Primera Guerra Mundial, Isabel Oyarzábal ensalzó las reformas implantadas en los países occidentales encaminadas a la incorporación de la mujer al trabajo, una medida que demostraba que las mujeres tenían capacidad para la ingeniería, la medicina, la telecomunicación o la biología. Este logro ella lo comparó con la situación en España, donde las mujeres pues verdaderamente estaban confinadas en su mayoría a las tareas tradicionales y por tanto muy alejadas de la inserción laboral. Estas inquietudes
las reflejó en sus textos periodísticos, especialmente en el periódico El Sol, el periódico de mayor prestigio de la época, donde Isabel Oyarzábal fue la firma femenina principal en los primeros años, para el cual escribía las columnas bajo el seudónimo de Beatriz Galindo. Ella había elegido este seudónimo porque Beatriz Galindo había sido también una mujer autodidacta de la corte de los Reyes Católicos, de la corte de Isabel, de la reina Isabel. Era conocida como la Latina. En Madrid hay un barrio que se llama La Latina en honor a ella, una mujer que fue la que formó a las infantas, a las hijas de la reina Isabel. Así que Isabel Oyarzábal cogió este seudónimo de Beatriz Galindo porque le inspiraba, veía en cierta manera una parte de su biografía en esta mujer del siglo XV. Las columnas en las que ella escribió y expresó su pensamiento llevaron los nombres sucesivos de Diario de la Mujer, Crónica Femenina, Revista de Trajes y otras, y en estas columnas ella fue ahondando cada vez de modo más crítico y reivindicativo en las problemáticas vinculadas a las desigualdades entre sexos. Son muchos los temas que abordó en estas columnas, además de los que hemos señalado. Por ejemplo, ella trató la concesión del sufragio femenino, un tema de actualidad en aquellos momentos, como he dicho, sobre todo en Gran Bretaña y Estados Unidos. Al abordarlo, ella en sus columnas dejó traslucir los, digamos, beneficios que la sociedad había recibido a lo largo de la historia cuando se habían adoptado decisiones relativas a la igualdad política entre los sexos. Su aspiración era que en España se concediera el derecho al voto, el derecho al sufragio, precisamente como una prueba de que el país se incorporaba a la modernidad que parecía que poco a poco se iba imponiendo también en Europa. Ella estaba convencida de que la posguerra mundial era un buen momento para unir a las mujeres y avanzar hacia la consecución de sus derechos. Isabel Oyarzábal escribió también contenidos tradicionales de la prensa femenina, como la moda, la belleza, o lo que ella llamó la toilette y la decoración, como tienen ustedes aquí en el gráfico. Bajo estos términos de belleza o incluso el toilette, ella incluyó cuestiones sobre el cuidado físico o la estética, pero las vinculó a la higiene y a la atención al cuerpo, y eran circunstancias que veía absolutamente necesarias para cubrir unos niveles mínimos de salud y de bienestar. Estos asuntos, además, fueron divulgados mayoritariamente en el año 1918, el año, como todos sabemos, de la gran epidemia de gripe en Europa. Por tanto, estaba muy bien vincular estos aspectos, insisto, que parecían muy frívolos, a otros aspectos de una gran profundidad sanitaria, pero también económica y social en aquellos momentos. Ella transmitió la idea de la necesidad de la vigilancia sobre los alimentos, la prevención de la salud, el conocimiento de los nutrientes, la higiene personal, el ejercicio físico, la limpieza y la ventilación del hogar. Y todo esto ella lo relacionó además no solamente con un aspecto social o sanitario, sino que lo vinculó con una idea muy interesante que es la de la ciudadanía responsable. Es decir, que con la responsabilidad personal hacia estos, teniendo cuidado con estos aspectos, pues obtendríamos beneficios colectivos e, insisto, una ciudadanía responsable y adecuada a los tiempos modernos. En segundo lugar, otro aspecto fundamental de su pensamiento lo representa la educación, considerada para ella como un requisito fundamental para la regeneración del individuo y de la nación. Isabel Oyarzábal dio mucha importancia a la lectura como un medio para la autoformación, pero también como un medio para comunicarse intelectualmente con los hombres, disminuir las desigualdades culturales entre sexos y acabar con la tradición de un país atrasado, como era en esos momentos España, que en algunos casos veía con malos ojos el que sus mujeres leyeran. Por eso abordó el tema en sus columnas, como la que tienen aquí, titulada La comentarista anónima, donde ella comparó las inclinaciones lectoras de las mujeres europeas, desde las novelas de corazón propias de las italianas a los relatos espirituales propios de las francesas, y ella en su análisis concluía con la triste premisa
del bajo nivel de afición a los libros de las españolas, fruto precisamente de una apatía que derivaba de la carencia formativa. Ella afirmó que muchas españolas ocultaban su interés por los libros, sobre todo si pertenecían a familias conservadoras, porque consideraban tendenciosas las obras que no se atenían a los principios eclesiásticos. Una prueba de esa lectura oculta, según Isabel Oyarzábal, se hallaba en los comentarios anónimos, por eso el nombre de esta columna, que las lectoras dejaban al margen de los libros prestados en las bibliotecas, donde era habitual ver frases con pensamientos y emociones sentidos por las lectoras con la lectura de sus páginas. Asimismo, Isabel Oyarzábal reprobó el retraso de la implantación de mejoras para la educación de la mujer y abogó por una solución, en cierta manera autobiográfica, en la que incluía la cultura individual, el esfuerzo y el desarrollo de las capacidades personales a través de una disciplina adecuada. Algunos de los factores que intervenían en este retraso, ella los situaba en que la mujer no tenía asumido el concepto de responsabilidad porque ni la religión, ni las costumbres, ni la ley habían ayudado a su desarrollo. Las obras de su repertorio literario que trataron con intensidad cuestiones de educación son el ensayo El alma del niño y la novela El sembrador sembró su semilla, que tienen ahí una visión de sus portadas. En El alma del niño ella escribió sobre la educación familiar, la educación en valores como el respeto al otro, la verdad o la tolerancia. Ella pretendía buscar el origen de la diferencia espiritual de cada individuo y aprovechar su fuerza, digamos, actitudinal para su propio beneficio, pero también para el beneficio de la colectividad. En el ensayo era evidente la connotación maternal y la crítica a la política social de los gobiernos de la Restauración que habían descuidado a las capas más débiles de la sociedad. Isabel planteó un método de educación basado en sugerencias y en consejos más que en imposiciones autoritarias, e hizo hincapié en la necesidad de que se promulgaran leyes de protección a la infancia y a la maternidad. Ella consideró que educando a los niños y cuidando a los niños se conseguían personas responsables para el futuro, y de alguna manera estaba subyacente la intención de rehabilitar la sociedad a través de la educación de la mujer y del niño, dejando atrás el aislamiento de ellas en el hogar, esa idea de inferioridad social, política, legal y económica que padecía. Y a su juicio, la educación de las mujeres era esencial para lograr la regeneración del país, puesto que solo con madres bien instruidas se lograba un adecuado aprendizaje en normas de convivencia e igualdad, porque eran las madres precisamente las que estaban con los hijos y con las hijas, y eran las madres los que les educaban desde la infancia. Por tanto, teniendo madres bien formadas, pues desde su punto de vista tendríamos también una sociedad bien formada. En el ensayo, además, ella elevó su propuesta a valores más generales como el sentimiento patriótico, el religioso, la libertad, el sentido de la lógica o el concepto de derecho, unos principios básicos que desde su punto de vista debían ser inculcados desde la niñez. Ella, insisto, veía la solución capacitando a la mujer para comprometerse con una maternidad responsable. Su propuesta, de alguna manera, era una especie de maternidad politizada, donde la madre ejercía de educadora y de agente de socialización y de compromiso de sus hijos con la sociedad. Por tanto, ella entendía que la madre debía tener, digamos, una política clara sobre todos los asuntos relacionados con el bebé, incluso los aspectos cotidianos como el aseo, la alimentación, la lactancia o el juego, porque esa educación estaba vinculada al que iba a ser un hombre y una mujer en el futuro y por tanto estaba vinculada a la patria, a la prosperidad y al progreso. Son dignos de destacar los análisis de la mentira y la envidia, desde su punto de vista grandes vicios nacionales explicados en parte por los favoritismos, la falta de educación y de políticas de desigualdad practicadas desde hacía décadas. Otros defectos que llamaron su atención fueron la terquedad, la falta de generosidad, la ingratitud o el individualismo.
Precisamente el alma del niño, como tituló a este libro, debía ser atendida y formada para hacer frente a tendencias y emociones cambiantes a lo largo de la vida de una persona. De alguna manera, este planteamiento y estas reivindicaciones están vinculadas a ese empeño regeneracionista y de progreso que ella siempre mostró. En esta línea de abogar por la necesidad de incrementar la educación femenina se encuentra su novela El sembrador sembró su semilla, cuya trama aborda también la instrucción y sus implicaciones con la sexualidad. La obra estaba centrada en el tema de la herencia y se introducía en los efectos de la ignorancia de la mujer sobre su propio cuerpo y la maternidad, enlazando precisamente también con las preocupaciones regeneracionistas sobre el cuidado de los individuos desde el momento de su concepción. Esta era una narración en tercera persona, donde la voz protagonista intentaba desmontar la falsa moral de una ciudad provinciana de principios del siglo XX y el impacto que tenía en la heroína, Mónica González. Esta joven, esta heroína, mostró una profunda rebeldía contra la educación recibida, aunque una rebeldía llena de conflictos, como lo era en ese momento el de las mujeres intelectuales o el de su propia autora. El destino trágico de la heroína se cumplió cuando dio a luz un bebé que morirá debido al contagio de una enfermedad sexual transmitida por su padre. El título de esta obra era un símil en el que el hombre sembraba la tierra de forma inconsciente e irresponsable, llevado por instintos, mientras que la mujer reaccionaba de manera pasiva y sumisa, ignorante e imprudente. Ambos actuaban pensando en satisfacer sus deseos a corto plazo, de ahí que no hubiera frutos sanos y que con su actitud se aniquilara la tierra, dejándola estéril para la sociedad. El argumento, por tanto, estaba vinculado al pensamiento de Oyarzábal de que si mujeres y hombres adquirían conocimientos, estos errores se corregirían y habría una posibilidad de regeneración, al igual que ocurría con la patria si se basaba en la educación hacia los ciudadanos. Esta convicción de que el problema de la ignorancia era uno de los más relevantes del país se manifestó igualmente en las conferencias que ella impartió en los años 20 y 30, tanto en España como en Estados Unidos y Canadá, precisamente en el contexto de una gira para promocionar uno de sus libros que lleva por título El traje regional de España. En él, ella explicó el legado de la tradición a través del traje, considerado como un producto cultural que tenía que ver con la costumbre, el folclore y la herencia del pasado. Se trataba de un ensayo en el que ella resaltó la necesidad de conservar la tradición, pero como un asunto de una herencia cultural que invitaba a su conocimiento y respeto, porque conociendo estos aspectos de la vida cotidiana, pues la sociedad conocía sus orígenes y podía mejor entender la actualidad o el entorno en el que vivía. En tercer lugar, un tema fundamental de su pensamiento y de su recorrido vital fue la libertad, la adquisición de derechos sociales y civiles que condujeran a la libertad del ser humano, aunque ella hacía un especial hincapié en aquellos momentos en los que tenían menos libertades, es decir, las mujeres. Este es un concepto que se observa en los títulos de sus libros autobiográficos, escritos en inglés, el de I Must Have Liberty, en el año 1940, y la segunda parte de su biografía, que se titulaba Smothering Freedom, escrito en el año 45. En ellos pretendía ofrecer su testimonio sobre lo ocurrido en España, en la guerra, al igual que lo estaban haciendo otras mujeres contemporáneas que también se vieron obligadas a marchar al exilio. La primera parte de su biografía, I Must Have Liberty, debe interpretarse como un documento de historia política y cultural con el propósito de informar al mundo sobre su visión de los sucesos en España. El título, como ven ustedes, enfatiza el I, el yo, y el must, ¿no? El tengo, esa obligación, ¿no? De alguna manera, el título evidencia la firmeza y la fortaleza de su carácter y refleja la voluntad de exponer su experiencia vital y su opinión en primera persona, a diferencia, por ejemplo, de la obra de Constancia de la Mora, In Place of Splendor, en la que Constancia de la Mora destaca la colectividad frente a la identidad individual.
El núcleo narrativo de esta primera parte de su biografía se basa en la vida supeditada y relacionada a los principales acontecimientos históricos que vivió, pero también a su experiencia personal como mujer. Ella reflejó su deseo de libertad desde su infancia, cuando estaba aquí en Málaga, en el Colegio de las Monjas de la Asunción, donde ingresó con 7 años y en el que permaneció hasta completar su formación a los 14. En sus recuerdos ella expresó la necesidad de sentirse libre, de verse liberada de una reglamentación estricta en el contexto de un colegio de religiosas en la España de final del siglo XIX, principios del XX. Solamente los viajes a Escocia parecían descargarla del control eclesiástico que ella sentía durante el curso escolar. Desde su punto de vista, las diferencias sociales, la mala distribución de la riqueza, la nula educación de la población, especialmente de las mujeres, así como la resistencia de las clases privilegiadas a perder ámbitos de poder, pues eran algunas de las razones que explicaban el estallido de la guerra civil. Su opinión corresponde a la de una mujer que vio en la política reformista de la Segunda República la solución a la mayor parte de las cuestiones que asolaban desde hacía décadas España y que aún permanecían sin resolver. En este libro, por tanto, refleja su camino hacia el despertar de la vida, en el que va haciendo escalas que poco a poco van conduciendo a una actitud más progresista, más independiente, incluso independiente del amor de su marido, quien le defrauda extraordinariamente cuando comete una infidelidad. La segunda parte de su vida la escribió algún tiempo después, bajo el título, como he señalado antes, de Smoldering Freedom, en el año 45, es decir, ya con 66 años, y respondía al relato de su biografía a partir del final de la Guerra Civil y en los primeros años de su exilio en México. También aquí encontramos la palabra libertad, ¿no? Ardiente libertad, un concepto que aquí vincula el deseo de salir de un entorno, el de la Guerra Civil Española, cuyo desenlace y final estaban derivando en un ambiente de sometimiento y opresión que no podía soportar. En esta parte de su biografía ella se identificó obviamente con los republicanos exiliados. Desde su angustia personal como madre y esposa, alejada de su familia, porque ella estaba destinada como embajadora a Oslo, desconocedora del paradero de sus más allegados. Ella narra los primeros años de su estancia en México, las dificultades financieras y personales, hasta la instalación definitiva en el destierro. Insisto, ella llegó allí con 60 años y absolutamente sin nada. Y por tanto es una visión trágica, como lo fue los últimos años de la contienda, una visión en la que ella refleja una percepción negativa de la política y de los políticos, llevados por la cobardía, los intereses económicos y los egoísmos, es decir, una conjunción de actitudes que desde su punto de vista condujeron a un dramático final para la propuesta modernizadora y reformista que significó la Segunda República. Ella no acusó a nadie en particular por esta cuestión, sino ella, miró a la coyuntura internacional, a los poderes económicos, a la falsa moral de la diplomacia, a los líderes internacionales, para un poco situar cuál fue ese contexto de derrota de la Segunda República. Un último aspecto que ella trató en sus obras fue la discriminación social y la desigualdad social en España, tanto entre hombres y mujeres como entre ricos y pobres. Ella lo comparó con las tendencias en Gran Bretaña y en Estados Unidos, países donde el movimiento social y donde la adquisición de derechos políticos y sociales pues estaban dando pasos firmes hacia la consecución de esos derechos. La desigualdad en la distribución de la riqueza se observa en su libro publicado en 1959, titulado En mi hambre mando yo. Es una novela social donde dejó patente su visión sobre las mujeres y sus ideas socialistas, en la que es una obra en la que ella enfrenta el amor con los conflictos entre clases sociales. La trama de este texto nos sumerge en un guión muy habitual en la literatura, y es el que nos dice que la protagonista se enamora de un joven,
pero el entorno familiar impide que mantengan una relación normalizada, de ahí que la protagonista opta por un señor mayor para casarse con él, pero claro, no le ama, ¿no? Pronto enviuda, porque era un señor mayor, y ella se reencuentra con su amor inicial, aunque las circunstancias políticas de la guerra civil les complican la relación hasta el punto de que acaba teniendo un final trágico. En este texto de En mi hambre mando yo, escrito en México con 81 años, Isabel Oyarzábal abordó los problemas estructurales de la España latifundista, donde era perceptible las profundas desigualdades sociales a través de la comparación entre la tierra y la mujer, la maternidad y el hambre del campesinado andaluz. La escritora explicó los problemas del latifundismo y el conservadurismo con el símil tierra-mujer, desde el cual resalta que ambos no producen más porque el patriarca no se lo permite. La oligarquía y el patriarcado se presentaban, por tanto, no solo como poderes caducos, sino también como elementos corruptos y perniciosos para la sociedad, a los que había que combatir hasta el punto de que, se llegó a un enfrentamiento civil. En las páginas se observa que Isabel Oyarzábal pensaba que ambos factores formaban parte del ser de España y, por tanto, habían de ser extirpados para siempre a fin de edificar una sociedad sana y libre de dependencias jerárquicas y económicas. La novela, por tanto, está inspirada en la observación de la realidad social, pero explicada a través de la trama amorosa entre los dos protagonistas, Ramón y Diana, hasta el punto de que se podría considerar como una novela perteneciente al género de la novela rosa, si no fuera por el fuerte contenido ideológico que impregna toda la narración. En suma, la obra literaria de Oyarzábal es la de una mujer comprometida con la política y con la sociedad del tiempo en el que vivió. Sus escritos, tanto literarios como periodísticos, dan cuenta de su compromiso político y de sus principios ideológicos, combinando en ellos su mentalidad progresista con el respeto hacia la fe católica, aunque ella viera en la Iglesia católica gran parte de los males del país. En su obra se proyecta, por tanto, una imagen de una España muy atrasada frente al mundo transatlántico, sobre todo al mundo del Atlántico Norte, una España en la que tiene una importancia nuclear la ignorancia y el analfabetismo de gran parte de la población, especialmente de las mujeres, y el atraso de las políticas sociales, o también la permanencia de privilegios ancestrales que impedían el progreso, como la ausencia de políticas regeneradoras y feministas, y también el peso de la Iglesia católica. De ahí que la escritora viera en la propuesta de la Segunda República la salvación de la nación, en cuanto que la Segunda República y la Constitución planteaba un Estado homologable al resto de países occidentales. Es decir, defendía la República porque apostaba por la extensión de la educación a todos los ciudadanos, apostaba por la separación Iglesia-Estado, la concesión de derechos políticos como el sufragio femenino, la incorporación de las mujeres al espacio público, la reforma agraria, la reforma militar y ese largo etcétera de transformaciones esbozadas durante el primer bienio republicano. Este pensamiento relativo a la educación, las mujeres, la libertad, las desigualdades sociales, lo materializó también en su vida cotidiana, es decir, no fue solamente una reflexión teórica, un pensamiento teórico, sino que ella lo aplicó. Se puede observar este pensamiento en su actuación, como digo, en la vida cotidiana. Fue una mujer muy activa desde su juventud, y además lo expresó con actividades tan heterodoxas como la de ser actriz de teatro, pero también con su tarea como editora y periodista, su tarea, digo, como editora en la revista La Dama, que puso en marcha a principios del siglo XX con una de sus hermanas, una tarea en la que ya mostró su voluntad de tener independencia económica e interés por el tema femenino. Ella, desde su traslado a Madrid en 1905, se fue abriendo camino en la sociedad madrileña, en los círculos sociales y de poder de la capital, especialmente cuando la nombraron corresponsal en España de algunas cabeceras británicas, como lo tienen ahí, del periódico The Daily Herald, pero también de otras.
y también con sus colaboraciones periodísticas en revistas como Blanco y Negro, La Esfera o El Nuevo Mundo, de mucho prestigio en la época. Y con esta incursión en el ámbito periodístico ella pudo comprobar en primera línea cómo era la vida real, con injusticias y dificultades para la supervivencia, de tal manera que su experiencia laboral le sirvió para aprender y para desarrollar su pensamiento. Por tanto, podemos decir que su reflexión teórica, vamos a mencionarlo así, pero también su acción se desarrollaron ambos de manera simultánea. Ella se implicó en las asociaciones de mujeres, como he dicho antes, como la ANME, en el año 18. 10 años más tarde fue nombrada vicepresidenta del Lyceum Club, un club de mujeres en Madrid, abierto de manera similar al que había en Londres. Ella era vicepresidenta junto con la otra malagueña, Victoria Kent, y siendo la presidenta del Lyceum Club, María de Maeztu. En el Lyceum ella defenderá el acceso a la educación de las mujeres y promoverá actividades de carácter internacional con invitaciones a europeas y a norteamericanas para que impartieran conferencias y explicaran a las españolas qué era lo que estaba pasando en aquellos países, cuál era su visión de la sociedad. Así que a tal fin organizó y participó en charlas en el Ateneo de Madrid, en la Residencia de Señoritas y en el Instituto Internacional, los centros de poder y los centros, digamos, de mayor influencia intelectual de la época. Allí ella habló sobre las culturas que vio en sus viajes, sobre el feminismo y sobre los derechos de las mujeres. A principios, por tanto, de la década de los años 20, digamos, 1920, ella ya había forjado su identidad, había formulado sus principios ideológicos y su pensamiento, expresados, como he dicho, a través del periodismo, la literatura, el activismo y posteriormente la militancia política en el socialismo, que concretará algunos años después, afiliándose a la UGT y al Partido Socialista Obrero Español. Ella ganó la oposición, fue la primera mujer que ganó la oposición como inspectora de trabajo, ahí tienen su ficha como inspectora, y ya siendo una mujer muy relevante, de un gran reconocimiento público en la época, fue nombrada vocal para distintos patronatos relacionados con la educación de la mujer, con el traje, con la cultura, la herencia cultural, incluso con la protección de animales y plantas, porque ella hablaba continuamente de derechos sociales, pero también de derechos de todos los seres vivientes, ¿no? Es decir, eran instituciones vinculadas a su pensamiento en torno a, de nuevo, la educación, las libertades y, por supuesto, también el respeto al entorno. Al estar su pensamiento vinculado a la consecución de las libertades básicas de los individuos, ella, en consecuencia con esto, su pensamiento fue un pensamiento republicano y antifascista que se manifestó con especial intensidad a finales de los años 20, especialmente en los años 30, cuando se implicó con un fuerte compromiso con la República y con las libertades que esta nueva forma de Estado simbolizaba. Esta implicación se expresó con la aceptación del cargo como delegada a numerosas asambleas en la Sociedad de Naciones y en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y como embajadora de España en Suecia, un cargo que fue ampliado posteriormente para el resto de los países nórdicos. Fue la primera mujer embajadora de España, si bien no por oposición, sino por nombramiento del presidente Azaña. Bien, ¿cuál fue su actuación en estos organismos? Bueno, pues la tienen ustedes aquí, al lado de Francisco Largo Caballero, precisamente con una delegación española ante la OIT en el año 32, ¿no? Bueno, pues las actuaciones en la OIT y en la Sociedad de Naciones pues estaban vinculadas al pensamiento que les estoy contando, que ella expresó durante toda su biografía personal y profesional, es decir, cuestiones de igualdad, en este caso la igualdad salarial del trabajo femenino con el masculino, la libertad de información y de expresión, la lucha contra la esclavitud que se practicaba en las colonias
la denuncia de la doble moral de algunos países europeos en cuanto a que, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no?, en cuanto a que en las colonias practicaban un tipo de políticas que eran bastante diferentes a las que se practicaba en las metrópolis, y también ella denunció la abolición de prácticas que reforzaban los roles de género tradicionales. En la Sociedad de Naciones ella participó en el Comité de Expertos sobre la Esclavitud, y en esta comisión de nuevo planteó su pensamiento sobre la igualdad y la libertad. Ella abogó por la supresión inmediata de ese modelo económico que iba en contra de las mujeres, de los niños y de otros grupos sociales que se hallaban, digamos, en situación de debilidad frente a los grandes imperios económicos. En otras ocasiones ella intervino para debatir sobre aspectos de la trata de mujeres y del tráfico de niños, apoyándose siempre en la legislación republicana y haciendo referencia a las reformas que se estaban realizando en España. En la OIT también, precisamente tomada esta foto en una de esas sesiones, ella habló de huelgas, de las desigualdades y las injusticias cometidas contra los trabajadores, que desde su punto de vista podrían resolverse a nivel internacional, evitando así tensiones internas en los sectores productivos nacionales. La narrativa discursiva de Isabel Oyarzábal, por tanto, en la Sociedad de Naciones y en la OIT, podríamos resumir en unas reivindicaciones, digamos, generales, como la defensa de la democracia o de la igualdad, pero también en propuestas específicas relacionadas con los temas que ella controlaba, con los temas de su pensamiento, es decir, los derechos de la mujer y también de la infancia. Podríamos decir, por tanto, que Isabel Oyarzábal contribuyó a la incorporación del discurso femenino en el debate internacional. Su pensamiento político se expresó igualmente con el ingreso en el Comité Nacional de la Asociación de Mujeres Antifascistas Españolas, que lo presidía Dolores Ibarruri y a la que pertenecieron figuras conocidas como Margarita Nelken, Constancia de la Mora y otra vez Victoria Kent, ¿no? El compromiso con el antifascismo se confirmó con su nombramiento de la comisión, como miembro de la Comisión de Auxilio Femenino para colaborar en el abastecimiento de los frentes de Madrid, en el que también estaba Victoria Kent. En su actuación como embajadora de en los países nórdicos, la ven ustedes ahí rodeada de periodistas que la estaban entrevistando cuando ya se marchó de gira a Estados Unidos para hablar a favor de la República. Ella, en su actuación como embajadora, ella destacó la defensa de la República porque se trataba de un régimen de libertades, y fue una defensa que realizó ante el gobierno de Suecia y en conferencias en Gran Bretaña ante el Partido Laborista, conferencias en el Parlamento a donde acudió con su compañero Luis Jiménez de Asúa. En sus conversaciones con políticos internacionales ella recalcó de nuevo su pensamiento, es decir, la necesidad de educación y de concesión de derechos sociales y políticos a todos los ciudadanos. Ella reprochó a las democracias europeas su indiferencia ante el ataque de los gobiernos nazifascistas al gobierno legítimo de la República y se presentó, como he dicho, también ante el Parlamento británico para explicar en inglés la realidad del golpe de Estado y de la guerra. Y de la misma manera lo hizo en diversas ciudades en Estados Unidos, en la gira que realizó por diversos sitios para recabar fondos para la retaguardia republicana. Durante su estancia en Suecia como embajadora, ella entabló una estrecha relación de amistad con la rusa Alexandra Kollontai, que ya era embajadora soviética también en Suecia, y de ella aprendió mucho de su actitud como diplomática, pero también aprendió de propuestas para enterrar las desigualdades, promover la educación de los pueblos y mejorar la situación de la mujer. De nuevo, las mismas temáticas de su pensamiento, las mismas temáticas sobre las que se preocupó durante toda su vida. Aquí tienen imágenes de la presentación de las cartas credenciales y de Alexandra Kollontai, y aquí tienen imágenes cuando ella estuvo presente en la organización y salida de una ambulancia sueco-noruega que vino a la retaguardia republicana, a la zona de Levante,
para ayudar, ¿no?, en tareas, como digo, sanitarias a los soldados heridos. Bien, también desde el exilio en México, como hemos dicho antes, donde se asentó, ella colaboró con las instituciones republicanas en el exilio que se habían ubicado allí, así como en sus medios de comunicación. Especialmente trabajó con la Organización de las Mujeres Antifascistas, pero también con otras entidades que surgían entre los republicanos. Paralelamente publicó numerosos artículos en prensa norteamericana sobre la situación en España, el ataque fascista, la democracia republicana o su experiencia como mujer en trabajos donde habitualmente había hombres. En Estados Unidos había un gran interés por conocer lo que había ocurrido en España, especialmente porque ellos ya se hallaban en plena época de la Segunda Guerra Mundial y querían saber bien qué era lo que había pasado en España con ese ataque de las potencias nazifascistas, cómo se había desarrollado la situación y cómo se había defendido el pueblo. Por tanto, digamos que la opinión pública quería conocer cómo había sido el ataque, qué consecuencias tuvo, etcétera, y confiaban en la palabra de Isabel Oyarzábal porque la conocían de los años 20, cuando había hecho esa gira para promocionar sus libros, y también del año 36, cuando había estado en Estados Unidos y Canadá para recabar fondos para la retaguardia, como he mencionado. Y ya finalmente, pronunció conferencias en Estados Unidos y Canadá, donde explicó las luchas de las españolas por conseguir derechos civiles. Entre otros lugares, como ven ustedes, pues fue invitada por la Universidad de Wisconsin o el Vassar College, la Columbia University, en fin, varias universidades y centros de prestigio de Estados Unidos. Y de alguna manera, como ven ustedes también en sus conferencias, pues ella habló sobre la verdad en España o sobre problemas de las mujeres de su tiempo, las mujeres en la diplomacia. Fíjense, habló también sobre canciones, bailes, costumbres y ropaje, ¿no?, formando parte de la educación y de la herencia cultural, como he dicho, y fíjense también en esa conferencia sobre la educación de los niños, ¿no? Así es que, ya para finalizar, podríamos afirmar que lo que se observa en el pensamiento, pero también en la práctica de la vida cotidiana, es una mujer preocupada por la educación, por las mujeres, por las desigualdades, por la libertad, todos ellos factores relacionados con una ideología progresista que respetaba la tradición, pero que abogaba por la modernización del país, siguiendo una ruta similar a la seguida por las democracias europeas y norteamericanas, donde las posibilidades de desarrollo personal parecían ser superiores a las del mundo hispano, un mundo sumido sobre todo en sistemas donde dominaban la aristocracia, los latifundistas, las élites de poder, la Iglesia católica, y por tanto eran unas instituciones que desde su punto de vista impedían el avance social y político de la mayoría de los ciudadanos. Una situación que ella solo veía posible solucionar con una forma de Estado, como era la democracia republicana, con una Constitución que recogía los derechos y los deberes de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Nada más, muchas gracias.